El mejor cotilleo. Nah, el mejor periqueo. Lo más íntimo de la política. Espera, ¿cómo que team? Creatividad, Comunicación. innovación y publicidad. Llegan por atrás, por la trastienda. Ahí les va. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Trastienda. Aquí estamos de nuevo y hoy tenemos dos grandes invitadas. Primero quiero presentar a nuestra directora de Prometeo. Hola. Increíble mujer que se dedica a llevar todo el equipo, Grecia Alvarado. Hola, mucho gusto. Bienvenida. Y tenemos una invitada especial, ni más ni menos que Vania. Pero no Vania cualquier Vania, es Vania de Dios. Wow, qué potente. Espectacular. Sí, muy potente. Apellido, uno de los más bonitos, creo que impresionantes y que imponen, así de primeras, ¿no? Lo traigo ya y el compromiso, ¿verdad? En el nombre. Qué gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Qué emoción. Qué bueno. Bueno, más que presentar, a mí me gustaría, Vania, que te presentaras muy bien tú, ¿no? ¿Quién es Vania? ¿A qué se dedica Vania? ¿De dónde viene Vania? Bueno, soy tapatía, soy de Guadalajara, Okay. Jalisco. Siempre digo que soy de los Altos de Jalisco, de ahí es mi familia. Me dedico al periodismo. Desde chiquita quería ser periodista, era mi sueño. Lo llevas en la sangre, entonces. Por mi papá. Mi papá es periodista, me tocaba acompañarlo en las mesas, a entrevistar personas, nos sentábamos nosotros a un lado. Entonces, desde chica, toda la vida he querido ser periodista. Después, me encantaba todo el tema de investigación, me fascina, soy muy curiosa, me gusta saber de todo. Creo que ahí encontré un espacio para poder saber un poquito de todo. Y decía que jamás me iba a enamorar de un político y me terminé enamorando de un político. Nunca digas nunca. Esa es una frase que, vaya, dicho Entonces, popular. Claro, mi vida tuvo que dar completamente un giro. Por ética tuve que dejar el periodismo y me dediqué a hacer otras cosas. Estudié comunicación. Después, en el Inter, cuando conocí a mi marido, me metí a estudiar Derecho para que no me chamaquearan los políticos, porque ya era mi segunda licenciatura, porque hacía muchas solicitudes de transparencia, era cuando apenas estaba la ley de transparencia. Y me metí a estudiar Derecho para por lo menos entender cuál era el proceso, cómo se podía hacer. Nunca he litigado, pero me apasionó. Todavía tengo por ahí pendiente a lo mejor hacer alguna especialización más adelante. Y ya después me metí a estudiar una maestría en Comunicación Política y Estratégica. Me dediqué a dar clases un cierto periodo. Hice campaña como pareja de candidato con mi marido. Muy bien. Le ayudé, ganamos y ahí me di cuenta que había todo un espacio o un área dentro de la comunicación política donde estaba desaprovechada, por así decirlo. Había las parejas, la familia, el entorno de los candidatos, que nadie hacía caso, a menos de que se equivocaran o a menos de que hicieran algo que no estaba bien o que generaran Solo una crisis. cuando generaba ruido, ¿verdad? Es cuando decían, Claro, ahí está esa las persona. volteaban a ver. O si ya se habían peleado, o a veces en algunos inter, que es normal, pues los candidatos pues se pelean, son humanos. Las Claro. esposas Pues nos sí, peleamos, las esposas les llamamos la atención, Sí. hay cosas que no entendemos, que no nos parecen. Entonces, le ayudé, después hubo 3 años. En Zapopan es un municipio de 1,5 millones de habitantes, es un municipio bastante grande. Muy grande. Y me tocó acompañarlo durante la gestión. En Colombia le dicen gestoras sociales. Aquí pues prácticamente haces labor social como de voluntariado. Ya. Actualmente me dedico a acompañar a otras mujeres que también son parejas de candidatos o que ya son primeras damas, por así llamarlas. Muy bien. ¿Y qué tan fácil o difícil ha sido para ti, ¿no? Abrirte camino en este mundo de política siendo mujer? Creo que para mí yo no lo catalogaría como difícil. Hay muchas cosas que me resultan interesantes. Creo que cuando lo vas haciendo de manera respetuosa es mucho más sencillo. Si tú tienes claro cuáles son tus papeles, qué te toca hacer, cuál es la tarea de cada quien. Si tienes un equipo donde hay comunicación, a veces es irónico, pero las personas que nos dedicamos a la comunicación somos las que más problemas tenemos para comunicarnos. Entonces, creo que hay mucho por hacer, muchísimo, sobre todo con temas de estereotipos, de la forma en que a lo mejor vas catalogando prejuicios. Hay muchísimos prejuicios, sobre todo también en el tema de la política, pero creo que se va avanzando. Soy muy, a lo mejor, optimista. Ok, porque la verdad es que por la trayectoria que tú me dices, que es impresionante, tú tienes periodismo en la sangre, porque tu papá ya lo era, luego te metes en temas de derecho, tienes también un bagaje, digamos, en esa área, y luego te metes en temas de política. Vamos, que no te aburres, eres una mujer que está ahí, ¿no?, en la pelea constante del día a día. Y luego, además, se mete en política y agarra un nicho que es muy interesante. Ahora vamos a entrar en el tema de las parejas de los candidatos o candidatas. O candidatas. Correcto, ¿no? Yo quiero indagar en un punto que tú has dicho. Hay mucho por hacer, pero yo entiendo que por el hecho de ser mujer en este rubro, que siempre se ha dicho que es muy complicado,
si de a priori a ti te has encontrado situaciones de, ¿cómo decirlo?, desventaja. Sí, yo creo que si lo vemos desde la parte social, sobre todo cuando eres mamá, cuando eres esposa, y no me van a dejar mentir todos los caballeros que hay aquí, que haces muchas cosas, tú que tienes hijos, que tienes familia, y cualquiera que nos esté viendo, pueden salir a trabajar, trabajan, se desarrollan, hacen cosas fuera de la casa, pero porque saben que hay alguien que está dentro de casa haciendo el resto de la tarea. ¿Y quién no? La mujer. Claro, porque y a lo mejor muchas veces como mujeres queremos hacer cosas y queremos desarrollarnos profesionalmente y es cómo equilibras las cosas. Es como yo me salgo cada que yo voy de viaje, voy a salir de viaje, voy a ir, yo entro y salgo en las campañas, yo no tengo que estar de manera fija, llego y capacito el equipo que acompaña a la pareja. Pero a mí me implica salir de casa, me implica dejar hijos, me implica dejar ya la comida, las cosas preparadas. Y como caballeros, no en general, pero son cosas que uno se desentiende. Llegas, ya hay ropa limpia, ya hay comida en la alacena, ya hay comida en el refrigerador, ya hay qué cosas se puedan hacer. O ya dejaste todo estructurado para poder salir. Creo que desde la parte social en el trabajo de equipo es como, a veces un poquitito el freno de cómo le hago. Y ahí salen todas las redes de apoyo. Esto al final es 50-50 o debería ser 50-50, ¿no? Al final la crianza de los hijos, tú lo sabes muy bien, pues tiene que ser 50-50, aunque sea complicado en ciertos momentos, así debería ser. Sí, y de eso lo podemos pasar incluso también al tema de las campañas. La mayoría, ahorita también ya es un tema de equidad o de paridad, que también hay más mujeres, es cómo vas a poder equilibrar. Y sobre todo yo creo que en el tema, y ya son temas como bastante personales que a mí me toca muchas veces entrar dentro de la campaña, porque entras a lo más íntimo que es a la relación de pareja, es qué acuerdos tienen dos personas, cómo van a sobrevivir a una campaña, si hay amistades que no sobreviven a una campaña, o sea, cómo haces que tu matrimonio, tu relación sobreviva a eso, porque al final del día es lo más importante, la campaña se va a acabar, el cargo se va a acabar y es con qué te quedas al final. Entonces es buscar a veces el equilibrio y a veces yo me voy metiendo y es cómo contienes algunos temas que no vale la pena crecer, cómo tratas de que la pareja pueda hacer ciertos acuerdos mientras dará la campaña. O mínimo contener, ¿no? Contener, decir, igual la bronca está ahí, no tiene una solución. No ahorita, pero contienes y vamos. Pero estás en mitad de la vorágine de la campaña, entonces tienes que parar eso o encapsular eso un momento para decir, está bien, luego se trata, continuemos, ¿no? Sí, o si va a tronar o va a haber una crisis, vamos tratando de que sea controlada lo más posible y es algo que ya se va a prevenir o que tú ya tienes por lo menos previsto. Creo que algo que ayuda mucho es cómo lo haces de manera más saludable o más sana sin que se lastimen las dos personas. Una pregunta que igual parece una obviedad, pero creo que es interesante indagar un poquito en tu función con el trabajo de las personas. Porque tú has dicho, yo llego y capacito al equipo local. ¿Pero qué más haces exactamente? ¿O en qué los capacitas? Bueno, ¿qué tienen que decir? ¿O cómo se tienen que mover? A grandes modos. Cuando eres pareja de un candidato, a mí me pasó, llegamos a me invitaron a alguien de los que estaban en la campaña, me dijeron, vente, vamos a ir, hay un evento buenísimo, no puede ir tu marido, pero entras tú. Dije, no, yo a todos iba porque yo iba haciendo una campaña paralela. Era cuando las campañas eran larguísimas, 3 meses, o sea, ya no sabía si era jueves, sábado, lunes o qué día de la semana estabas. Llegamos y era un convivio familiar, había unas 400 personas, señoras con sus hijos, parejas, familias, había juegos de mesa. Entonces dicen, no, que hable la esposa del candidato. Y yo así, ¿qué digo? ¿Qué digo? Entonces, y yo así, ¿de verdad? Y me dijeron, sí, pasa. Y dije, bueno. Y yo así, ¿no estás nerviosa? ¿No estás nerviosa? Tú misma intentando. Sí, o sea, dije, relájate, esto ya lo puedes hacer. No pasa nada, estoy aquí echando un café. Me paré, me subí en una banca porque no había nada, trajeron un micrófono, unas bocinas, pero yo tenía acompañando a mi marido más de mes y medio. Yo ya había trabajado las calles de Zapopan, yo ya había recorrido las calles de Zapopan, ya había hablado con vecinos. Ya dominabas el escenario. Sabía que dolía, qué era lo que se necesitaba. Claro. Yo ya había escuchado cuáles eran las propuestas de mi esposo, yo ya sabía qué tenía que decir. Y empecé a hablar, me fue súper bien, y ahí fue cuando me voltearon a ver los consultores. Cuando, digamos, es como, tenemos capital político. En ese momento. Claro, en ese momento fue, Vania nació una estrella, ¿no? Cuando fue a hablar en público. Dijeron, dijo... Ahí hay votos. Ahí hay. Y empezamos a hacer una campaña paralela. Muy ¿Qué bien. es lo que yo hago? Hay que estar preparadas porque en algún momento les va a tocar hablar. ¿Qué pueden responder a ciertas preguntas? Hay preguntas incómodas, hay preguntas difíciles. ¿Qué temas no deben de tocar? Porque no tiene caso. ¿Nos podrías decir uno, nada más? Así para que la audiencia sepa más o menos.
A ver, hay personas o que son personajes públicos, hay temas de infidelidades, somos humanos, hay temas delicados que le van a preguntar a ellas, hay temas a lo mejor, por ejemplo, le pueden preguntar a alguien qué opina sobre el aborto, qué opina sobre los matrimonios, y hay temas que no tiene caso que las parejas se suban. Pueden tener su opinión muy particular, pero no van a votar por ellas. Y su tema no es ir a que las vean a ellas, no es ir a mostrarlas a ellas, es mostrar un poco quién es el candidato o la candidata. Porque su función es hacer una campaña paralela y hay unos temas que no te van a abonar. ¿Y cómo puedes darle las vueltas? Entonces, terminas haciendo con ellas media training, empiezas también a capacitar al equipo, a la gente de avanzada, si traen escoltas, cómo hacen los escoltas, quién llega primero, que no se tenga que notar nadie, si la señora por algún motivo trae seguridad, cómo haces, ¿no?, para que no se note que hay con seguridad. Hay personas, me ha tocado llegar a campañas que yo las volteo a ver, van a ir a alguna colonia y las veo y digo, Dios mío. O sea, traen 600,000 pesos encima entre la bolsa, los aretes, el anillo, el fajo, los zapatos. O sea, y a veces son temas tan delicados que dices, vas a llegar a una colonia en donde hay familias que viven en un mes con 4,000 pesos y tú traes una bolsa de 50,000. O que no hay ni siquiera asfalto, ¿no? Y van en tacones. Claro. Son como son cosas tan delicaditas o tan, a veces que las ves como... Dices, no pasa nada. Sí pasa, porque claro, todo comunica, todo lo que ella está haciendo también va a comunicar. O se pelean o empiezan a subir memes y cosas tirando pedradas por internet. O suben a lo mejor, todo eso son tipos de cosas que hay que ir conteniendo. Si a lo mejor un día antes tuvieron un mal día, es como lo contienes. Y, insisto, son humanos. O sea, son... Claro, sí. Oye, ¿y qué tanto has encontrado como las parejas de los candidatos o candidatas se quieren sumar, buscan sumarse o sí los tienes que jalar un poquito? Mira, ahí yo creo que lo que podría ser una constante es el miedo. Les da miedo equivocarse. Creo que es lo primero. Todos, ¿no? Claro. Como toda persona y todo ser humano, claro. Te da miedo equivocarte porque es un mundo que no conoces. Y eso es al margen de si estamos hablando de profesionistas, de médicos, de dentistas, de profesoras, de amas de casa. O sea, es indistinto. Te da miedo porque es un mundo que no es tuyo. La gente asume que si estás casada con un político vas a saber de política y no, a lo mejor ni te interesa y no quieres saber. Pero hay personas que de manera natural pueden acercarse a ciertos segmentos. O sea, es más fácil que una mujer pueda entrar en un segmento con algunas amas de casa y con algunas señoras y pueda entenderse. Pensemos en algún club deportivo. Va a llegar en las mañanas y hay un desayuno, es más fácil que pueda llegar la esposa, llega el marido, saluda, se retira, pero quien se va a quedar con ella va a ser la esposa. Sí, claro. Va a ser mejor visto a ella y va a poder generar mejor rapport incluso con las mujeres. Un vínculo emocional mucho más rápido y efectivo, ¿no? Que al final, sí, porque estás hablando de tú a tú con otras. Entonces creo que sobre todo es el miedo, pero es súper bonito. Después cuando las ves que se dan cuenta que son capaces de hablar en público, que las ves que son capaces de poder hacer cosas desde donde están, que ellas pueden hacer gestión por diferentes cosas, pueden abrazar temas, o sea, se transforman. Es como si fueras, yo les digo que son como mariposas, se empiezan a transformar y pueden hacer cosas muchísimo súper importantes para dar aportaciones, pero además con su pareja se empiezan a entender. Incluso, Vania, déjame indagar en esto, porque me parece muy interesante el hecho de, tú dices, son como mariposas que crecen, ¿no? Sí. Mi tema es que incluso si se llegan a comer al propio candidato. Claro. Han habido casos. Sí. Yo no he visto casos. O sea, yo he estado en gobernaturas donde desarrollan el perfil de la pareja. Sube más y resulta que es una rockstar. Ahí, y tiene audiencia y es claro, un nivel de comunicación brillante. Necesitan tener cada quien su papel muy claro. Es que a veces a mí me pasó, no voy a decir quién, porque ahora son colegas. Sin nombres. Yo nunca me di cuenta, pero hablaron con mi esposo después de que ganó y le dijeron, oye, Vania, va muy bien, lo está haciendo muy bien, te felicitamos, pero bájale poquito. Bájale poquito. Dile que le baje. Que está opacando. ¿no? Te está quitando liderazgo. Sí. Porque además, digo, por lo menos en nuestro caso, yo venía de un medio de reporteros, de periodistas, de políticos que yo entrevistaba, de políticos que yo les daba periodicazos, que sacaban portadas. Bueno, yo ya los conocía. dominabas eso, ¿verdad? Claro, pero yo ya los conocía. Entonces llegó el momento en que empezaban a decir, no, pues es que está tomando decisiones porque está hablándolo con Vania. O sea, era como restarle a él autoridad, restarle liderazgo. La verdad es que yo nunca me di cuenta, esto se los digo porque me lo dijo cuando salimos. Porque ya después. O sea, hasta después, porque no era un tema entre nosotros. O sea, a veces él llegaba y me decía, a ver, Vania, traigo estos 3 temas, pero te lo voy a decir como a mi esposa, no como reportera.
Entonces yo así le decía, no me digas nada porque me sale algo en medio. Qué difícil. Qué complicado. Porque al final, sí, porque ella lleva en la sangre el periodismo y al Claro. final siempre busca el puntito clave donde puede algo Claro. ser noticia. Pero Claro. nunca fue tema entre ustedes. Alguna vez. Porque algún Es normal. trascendido donde le alcanzaban a él como que dar algún roce. De hecho, yo, antes de que empezáramos a andar, tenía un trabajo que había estado investigando desde hace un mes. Y yo había estado haciendo solicitudes por transparencia y yo ya tenía la nota. Entonces, yo había pasado una noche antes con él. Entonces, cuando me salí, le dije, mi amor, va a salir una nota que no te va a gustar. Adiós. Pequeño detalle. Hablando un poquito de todo. Tengo aquí una cosa que quería comentarte, ¿no? Entonces me salí, dice que él se levantó, fue rápido a la computadora para poderlo ver en digital y dijo, no puede ser. No, pues ya Entonces, valió. claro, o sea, yo ese día casi me iba a regresar a mi casa porque fue pleito y le dije, mira, vamos a hacer algo. Porque me decía, pero es que anoche estuvimos juntos, ¿por qué no me dijiste? Yo, chamba es chamba. O sea, vamos, en la parte personal. Se me eso fue. era mi trabajo. Dije, no, pues era mi portada del periódico, o sea, era No mi te le va a decir investigación que yo nada. tenía un Claro, mes. hombre. Entonces, ya hicimos acuerdos, creo que todo se soluciona con acuerdos, siempre son acuerdos, y hasta ahora nos ha funcionado, pero al final del día, pues llegas a tu casa y quieres platicar con alguien que te entienda que más o menos vas Tus a hablar de lo cosas, mismo, claro. que no se va a aburrir, y además también eso funciona mucho con las parejas, al final del día tienen Aunque más en en común. política es más complicado, ¿eh? Sí. Todo hay que decirlo, ¿no? No Bueno. es un tema que a todo el mundo le apasione, ¿no? Llegando a casa. Hay otro problema, por ejemplo, algunas de las clientes con las que he trabajado y un consejo que siempre les doy, no los abrumen. Ustedes, o sea, ellos traen sus temas, yo les sugiero, hagan una lista y van a decir, oye, mi amor, hay este tema, A o B, ¿cuál respuesta? Tal. Este nada más, pero nada más que sean cosas que ustedes no puedan solucionar. Si no, váyanse con el jefe de campaña. O sea, el jefe Claro. de campaña te va a solucionar o alguien que te ayude. Si son gestiones que tú sepas con quién vas a ir, con quién lo vas a trabajar. Y al marido, o sea, la casa o tu pareja o la esposa es un búnker. O sea, tu casa termina siendo un búnker y va a ser nada más un espacio. Es tu refugio donde vas a tener tu momento para desconectarte, que nadie te esté diciendo nada más de la campaña. Que no para estén puedas hable y hable otra vez, ¿no? Claro. De lo mismo. Liberarte, porque al final las campañas son algo... Bueno, quien no lo ha vivido es complicado que lo sepa, pero no sé, es una mezcla como meterte entre una tormenta, un volcán... Que es padrísimo. Y un celular que yo no sé cómo explota eso. Pero sí, la verdad es algo muy, muy, muy pesado, lo entiendo. Tú comentabas hace un ratito, cuando así sin querer has deslizado algo, situaciones que pasan, y además tú que lo has vivido, tú nos contabas, oye, pues claro, son personas, pasan cosas, y entre esas cosas que pasan, pues también hay infidelidades, también Claro. hay situaciones peculiares dentro de... ¿Qué haces cuando pasa eso? Cuando tú estás dentro, te metes en la campaña, estás viendo a la gente y de repente ¡pum! Salta. Suelta el tema y claro, en ese momento es una crisis absoluta, porque es desde el núcleo más íntimo y más cercano en una campaña que muy pocos tienen acceso, que es entre candidato o candidato con su mujer, ¿no? Al final, ¿qué haces ahí para decir, bueno... ¿Cómo se maneja, pues, eso? Sí, claro. Mira, empezó creo la que fiesta? lo primero es, hay que aprender a no juzgar. O sea, creo que cada pareja lleva sus relaciones como puede, como Dios les dio a entender cómo les ha funcionado. A lo mejor tienen reglas, acuerdos, lo que sea, o a lo mejor no están por escrito, no están como muy tácitamente. Cuando hay situaciones así, lo primero es tener todo el contexto. Me ha tocado entrar en campañas que yo nunca llego a la campaña sola. Entonces, normalmente a mí quien me contrata son quienes llevan la campaña principal del candidato y yo entro, a mí me dicen, va para afuera ella, o métela, o vamos así, o necesitamos reforzar tal tema, y yo voy capacitando, porque es más fácil que lo puedan hacer a través de mí, porque vamos hablando el mismo idioma, porque son cosas que yo ya viví, y es más fácil. Cuando tienes todo el contexto, yo normalmente me dicen, oye, hay esta situación, pues es sentarse con el candidato y decir, a ver, no lo voy a juzgar, necesito que me cuente qué pasó. Hay fotografías, hay videos, quién está enterado y cómo está la situación. Claro, para lidiar con la situación. Claro, porque lo van a sacar en algún momento. O sea, en algún momento alguien va a sacar provecho de eso. Su esposa, ¿hasta dónde está enterada? Entonces, y después es sentarse con la pareja y poder platicar y saber cuál es la situación y dónde está parada ella y que ella sepa dónde está parada y que puede seguir. Lo más común es que las mujeres cuidamos mucho a la familia y son parejas, son mujeres que ya lo que les interesa es tener si hay hijos o si hay alguien, el Claro, entorno, cuidarlos, poderlo ¿no? tener seguro y sobre todo ellas, porque muchas veces es
el sentirse señaladas, que ahí viene la cuernuda, ahí viene, o sea, a la que le pusieron los cachos, como dicen en Colombia. O sea, es cómo manejas eso y cómo lo pueden lidiar ellas y cómo le pueden dar la vuelta para poder decir, oye, ya te pasó, pero hay más, o sea, no es nada más esto. Tú puedes seguir adelante todavía más allá de eso. O sea, esto es un bache en su matrimonio y ustedes tendrán que decidir si siguen o no siguen. Pero mientras lo decide, pues hay que seguirse moviendo y hay que seguir avanzando. ¿Y cómo vas a salir tú adelante de esto? ¿Y no te ha tocado sentarte, perdón, con alguna de las otras mujeres? No. Como poner un alto. No, hasta ahora no. Creo que hasta ahora lo han sabido manejar ellos. Es como decir, yo te sugiero que hagas esto y lo hagas así, por del bien tuyo y de tu familia. O sea, depende mucho del contexto. Me ha tocado sentarme con esposas de otros actores políticos, porque hay mujeres en alguna campaña. Me tocó llegar a una esposa empresaria joven de mucho dinero, mucho dinero, que ella estaba acostumbrada a mandar decir tú haces acá, y normalmente cuando llegas a una campaña hay otras mujeres que ya han ayudado a las parejas y que van y las cobijan, las llevan con voluntariado, las llevan a asilos, vente, yo te voy a presentar en tal colonia a doña Chonita que te va a ayudar. O sea, hay mujeres que te van cobijando como pareja, pero pues el perfil de ella era alguien que mandaba. Llegó la esposa de unos empresarios, llegaron tarde, iban a ir a un ancianato y la señora llegó tarde y dice, ya no cabes en los vehículos. Es que dijimos que pues la hora era las 12 y llegaste 12:20. Dice, oye, pero es que traigo lonches, traigo no sé qué, guárdalos en la hielera. Mañana vamos a hacer otro recorrido y mañana vamos. O sea, con un cero tacto con la otra mujer, se las echó todas encima. Entonces, al candidato ya le estaba costando su candidatura porque ya le iban a retirar los apoyos un senador, diputados y varios empresarios. Me tuve que sentar con todas las señoras para ver cuál era la situación para al final yo sentarme con la esposa del candidato. Es que sí. Y es apagafuegos, y es cómo contienes y cómo vas adecuando. Bueno, déjame decirte, Vania, que además de periodista y saber de derecho y política, eres también un bombero, ¿no? O sea, apagas fuegos. Sí, y además sé. Fuegos que no son fáciles de apagar, porque en un momento tan inestable de una persona que en ese momento se entera, ya van poniéndome el cuerno y me enteras en mitad de una campaña. Además, esto hay que decirlo, la gente en campaña hay mucha crueldad también. Claro. Y tú ves las redes sociales y bueno, eso es... Hay que estar psicológicamente muy bien preparado para aguantar eso. O a veces no hay cuernos, no hay nada. Me tocó en una presidencial entrar con la esposa para platicar con ella y capacitarla y que fuera viendo cómo era, porque me decía, es que fulanita sale en todas las fotos de mi marido, ¿por qué tiene que salir en todas las fotos? Las sube con mi esposo. Seguro tienen algo que ver y además ve, lo abraza. O sea, su molestia era eso. Celos. Claro, pero era porque la señora no entendía en qué consistía la campaña, no sabía. O sea, era desconocimiento y era un tema... yo le expliqué, le dije, a ver, fulanita es candidata de tal zona y a esa candidata le abona salir con tu marido, porque ella todavía no está pintando, ella lo que quiere es sumar más votos y se está colgando del nombre de tu marido por marca. Entonces empezar a platicar y explicarles y ya se quedaba más tranquila. O sea, es cómo vas haciendo y le quitas problemas dentro de casa a los candidatos. Oye, ¿y te ha tocado trabajar con alguna pareja de la comunidad LGBT? No, creo que sería súper interesante. Muy, muy interesante. Porque vas rompiendo muchos paradigmas, vas rompiendo muchos esquemas y también creo que es una forma de ir educando a la gente, de irnos saliendo de ciertos estereotipos y de ciertas cosas, ¿no? Si hay alguien que lo tiene muy claro son los niños, ¿eh? Mi hijo hace poco me dice, mamá, tengo una maestre. Y digo, ¿cómo que una maestra? Me dijo, sí, no sabemos si es hombre o mujer. ¿No? Le dije, ¿cómo, mi amor? Me dijo, sí. Le dije, pero ella dice, es que trae aretes, pero luego de repente le dije, no le han preguntado, dijo que era lo que ella quisiera. Le dije, voy a preguntar después. Le dije, y me dice, no, pero ¿para qué? Dice, es que no nos importa, mamá. O sea, no pasa nada. Para ellos no es tema. Para ellos no era tema. No es tema. O sea, ellos tienen mucho que ver en cómo se van educando y creo que muchas veces nos educan a nosotros como adultos en esas cosas. Sí, porque te acabo de decir algo impresionante, niño. A mí no me importa, ¿no? Al final es la persona que tengo el día a día. Y es quien me da escuela, clases. Me enseña lo que ella decida hacer, pues es su asunto. Porque es su vida, no me importa. Sí, correcto. Un niño tan pequeño. Sí, son maestros muchas veces. Oye, déjame indagar en temas de periodismo. Porque al final tú también conduces y estás metida en el día a día. Incluso yo me acuerdo, a veces te veo ahí historias, ¿no? 4 de la mañana, ahí hace frío, hace calor, al pie del cañón. Sí. Y tú conoces muy bien el rubro y conoces muy bien la profesión. Y en México es un país muy difícil, precisamente para ejercerla, ¿no? Bajo tu punto de vista, ¿qué es aquello que tú consideras que debería cambiar? Los sueldos, para empezar.
Vale, creo que ha sido muy Totalmente. clara. Vale. Sí, En claro. todos lados. Yo no me lo esperaba, pensaba que ibas a decir otra cosa, pero ok. Para empezar, El salario. mira, es que yo cuando decidí dedicarme al periodista, mi papá es periodista, me dijo, Vani, ¿estás segura? Le dije, sí, es que yo quiero estudiar eso. Me decía, pero no, tienes que entender que si tú te dedicas a estudiar periodismo y te vas a dedicar al periodismo, nunca vas a ser millonaria, ¿eh? O sea, nunca esperes que vas a tener mucho dinero, y se te va a alcanzar para vivir al día. A lo mejor vas a alcanzarte a comprar algún carro o algo. Mi primer carro fue un Chevy que tardé en ahorrar muchísimo para podérmelo comprar y lo seguía pagando como reportera. O sea, le dije, sí. Dice, es que te tiene que gustar. Porque pasión. lo que te tiene que haber pasión. Porque si no, si tú estás entrando por quererte ver en la tele, por querer hacer tal cosa, o sea, eso se va a pagar. O sea, no es eso. Aparte, a mí nunca me atrajo la televisión. Me encanta escribir. Los sueldos son muy bajos, las condiciones laborales son terribles. Hay empresas en muchos de los medios, los reporteros, los que están en la calle, los que van en la mañana, que a lo mejor no han desayunado, que traen 10 pesos en la bolsa, que traen 20 pesos para un lonche, son quienes sacan la chamba. O sea, ellos son la mano dura y son quienes traen la carnita de los noticieros, quienes traen lo del periódico y son los que tienen las peores condiciones laborales. Hay periodistas que tienen, o reporteros que tienen hasta 3 trabajos al mismo tiempo. Para poder llegar al final de mes. Para poder llegar al final de mes. Entonces yo creo que empezaría por ahí. Después ya me iría a temas también que son súper importantes, que tienen que ver con el tema de seguridad. Correcto. Capacitación, que es muy importante. Mucho que tiene que ver en manejo de temas de género, temas legales, pero yo empezaría por los sueldos. Déjame comentarte también, hay un tema que lo vi hace poco, creo que salió noticia, que era una semana aproximadamente. Sacaron la primera conductora realizada por inteligencia artificial. Sí. No sé si ya saberlo, Una creo presentadora. Que fue es que si no ¿Qué recuerdo piensas si de fue una gran cadena, vamos. Sí. Y la entrevistó y pues estaba contestándole de tú a tú. Ujú. Yo no sé hasta qué punto esto es un antes y un después. Al final ya no va a haber conductores de carne y hueso, sí. Yo creo que sí. ¿Hasta dónde el juicio humano? A ver, tiene que ver como con la parte humana, porque nos equivocamos. O sea, todos nos equivocamos. A veces tenemos como chascarrillos o hay alguna cosa que se te va o leíste mal una palabra, la dijiste mal. Y creo que por más perfectos que puedan ser sus presentaciones, la entonación que puedan tener, los comentarios atinados que puedan hacer, o sea, al final del día queremos algo de alguien de tú a tú que me debata o que comparta mi opinión. Creo que todavía estamos como años luz de eso. Sí es interesante el ejercicio, súper interesante, porque a lo mejor te puede ayudar en ciertas situaciones de riesgo para los presentadores, pero al final del día, insisto, no va a poder salir a la calle a hacer entrevistas, no va a poder ir a hacer ciertas cuestiones. Se necesita todavía acá. Bueno, que conste, Vania pelea porque todavía el periodismo sea de carne y hueso, ¿no? Sí, totalmente. Hay algunas áreas en donde perfectamente puede entrar, pero, por ejemplo, no me imagino a alguien de inteligencia artificial yendo a cubrir un congreso. O sea, algún congreso con diputados, de que tenga que estar revisando dictámenes, propuestas, de ese tipo de cosas. O sea, no, creo que todavía estamos años luz. Es interesante el ejercicio, pero sigo todavía con los de pie. Oye, Ok, ¿qué piensas bueno. de esta hipersexualización de que se habló mucho en redes sociales de esta presentadora? De que la blusita, La blusita. desabotonada y como muy curva Fíjate, ella. no lo vi, no me Muchas di cuenta. curvas. Ok. Sí, hubo todo un Algo debate. había leído de eso, pero yo ahí lo voltearía. Creo que si te ves, o sea, si vas a la parte cuando son presentadores humanos, hay de todo. O sea, hay de todo. Sí. Ok. Desde los de clima hasta los de espectáculos, hasta de todo. Y Ah, además es un tú buen que lo punto, ves sí, día a cierto. día enseguida, Claro. ¿no? Y que conoces el mundo. Son sabes. personajes, al final del día son personajes. Con un papel. Van a construir su personaje. Si es un personaje sexy, si es un personaje formal, si es un personaje... Al final del día van a ser personajes. Hay gente con quienes Con sí quienes, vas a sí, hacer claro. clic y con quienes definitivamente... No. Nada de nada. Nada. Sí, es normal y lógico. Mania, algunos que te conocemos, pues uno de tus grandes hobbies, tus pasatiempos, yo no sé si pasatiempo, pasión, Sí. bueno, en definitiva, te encanta la lectura. Me fascina leer. Devoras libros, ¿no? Como si fuera aquello... Ojalá tuviera más tiempo. O sea, había esos libros que me atrapan y son las 3 de la mañana y sigo leyendo. Otro más, Terminarlo, otro sí. capítulo. Es espectacular, ¿verdad? Es muy bonito, es muy, muy bonito. Y déjame aprovechar, tú que estás aquí, para que nos des recomendaciones, para que también los que nos escuchan y nos puedan ver sepan aquellos libros que tú consideras imperdibles en términos de comunicación, política o periodismo.
Es que hay un mea culpa que te decía hace un rato. Me encanta leer. Hay cosas que para mí son mi refugio, que yo no sé que si a ustedes les pasará algo, que tengan identificado que son como sus paréntesis. Otra cosa son para... tus paréntesis Ok, del día. ok. O sea, si hay algo que yo en el día peleo, es como mi espacio de ir a hacer ejercicio, porque soy como muy hiperactiva. Entonces, mi paréntesis es el ejercicio y mi paréntesis es la lectura. Entonces, son como mis dos partes de mis refugios, de Muy bien. varios refugios que tengo. Entonces, en el tema de la lectura, me gustan mucho las novelas, me encantan las novelas, pero por el tema de la narrativa, me gusta ver cómo van armando los personajes, me gusta ver cómo van haciendo la secuencia cronológica, cómo manejan los tiempos. Creo que es algo que disfruto mucho y además las novelas de amor. Entonces, Se vale. Si quieres recomendar alguna, también bienvenida. Aquí no, hay me encantan las todo, novelas, de todo. no melosas, pero me encantan las novelas de amor porque son historias que me van atrapando y que te van llevando mucho y te muestran mucho de lo que es como esencia, cómo somos como humanos. Kate Morton es una escritora, tiene muchísimos libros, me encanta ella, es muy fácil de leer, son novelas, es maravillosa. Leí uno, ahorita lo estaba anotando porque ya se me olvida el nombre, uno que ya no encontré en ninguna librería que se llama La chica salvaje, también es una novela de amor, rapidísima de leer, yo la leí en 2 días. O sea, si alguien trae como ganas de empezar a leer, busquen algo que les llame la atención. Leo mucho de comunicación, leo también, ahorita estoy metiéndome en temas de física cuántica que estoy como tratando de entender, me fascina. Entonces siempre voy como Hablando un poco de todo, ¿eh? Leo amor o leo de física cuántica. Estoy tratando de entender todo el tema de física cuántica que me ha parecido maravilloso. El espacio cuántico, ¿no? Sí, es fascinante. Me estoy metiendo también en algunos temas que tienen que ver con procesos cerebrales de cómo es la dopamina, los procesos químicos en nuestra cabeza. Entonces, no sé, diario voy posteando algunos libros, muchos no los posteo porque me da pena, creo que uno es una parte de exhibirse de con lo que uno lee, entonces prefiero mejor guardarlos y te digo, no lo comparto. No es lo que lee, no es lo que lee. Claro. Pero sí, pueden ir viendo también ahí en Instagram, voy subiendo los que son como publicables o compartibles. Sigan a Vania porque la verdad es muy interesante todo lo que hace y todo lo que comunica. Grecia, no sé si alguna cosilla más que tú hayas visto. ¿Nos podrías dar un consejo a quienes se quieren dedicar a esto? Un consejo que tal vez a ti no te hayan dado de inicio. Que sepan por qué hacen las cosas. Creo que... Qué gran punto. Si te estás moviendo y no sabes para qué vas, o sea, no tiene caso. Yo hay algo que me atrajo mucho con mi marido cuando lo conocí. Él tenía muy claro qué quería hacer. Yo nunca me había sentado con un político que me dijera con tanta claridad qué era lo que iba a hacer. Digo, a mí, por él me atrajo porque, digo, tiene también 2 licenciaturas, tiene una maestría, tiene un doctorado que hizo en Texas. Entonces dije, bueno, es alguien que sí le gira la cabeza y, o sea, intelectualmente es alguien muy... Me resulta que te es un hombre leído y eso es atractivo, claro, ¿no? Al final. Sí. Sentarte con alguien que tiene muy claro para qué está haciendo lo que hace, te facilita todo el trabajo. Incluso con las parejas con las que yo trabajo, siempre les digo, abracen una causa. ¿Cuál es tu tema? O sea, tu tema son el rescate de perros. Métete al rescate de perros, empápate, pero bien, ¿no? Capacítate, que sepas en qué consiste y de qué es. Si tu tema es la infancia, métete a trabajar temas de infancia. Cuando estuvimos en Zapopan, le platicaba, hicimos un trabajo... me enamoré, que era, yo cuando llegué a acompañar a mi marido como primera dama, no me gusta el término, pero así se les llama, yo sabía que quería hacer un libro que tuviera que ver con prevención de abuso sexual infantil. Mi papá de niña me regaló un libro que se llamaba No me toques y venía como tips de no le abras las puertas a tal, si alguien llama al teléfono tienes que hacer tal cosa, si alguien en la calle te lo encuentras, si se te encuera tienes que hacer tal cosa, o sea, que tú supieras cómo reaccionar. Al primer año que pasó la administración, mi marido me dice, ¿y qué has hecho? No, hombre, he hecho muchísimas cosas. Me dijo, Vania, es que no has hecho nada. Y yo le dije, no me digas que no he hecho nada. Le dije, no veo a mi hijo que tiene 8 meses de nacido. O sea, no. Te absorbe, te come claro. Y siempre hace falta más. Entonces me dijo, enfócate en algo. Y dije, mi libro, o sea, tengo que sacar... Me senté con gente que yo sabía que era especialista en temas de abuso sexual infantil y de prevención, y me senté con caricaturistas que yo conocía, entonces los senté a los dos, hicimos un libro maravilloso donde les enseñas a los niños cosas tan básicas de cuáles son tus partes públicas, partes privadas, qué hacer, cómo levantar la voz, porque el principal problema es que no dicen cuando están siendo abusados o cuando sufren de abuso no lo comparten, no lo verbalizan. Entonces después fue capacitar maestros para que supieran qué hacer si un niño levantaba la mano. Fue todo un trabajo. Entregamos 150,000 libros a niños de primaria
Yo no sé si a lo mejor le cambiamos la vida a 1, a 2 o a 3 niños que estaban Ya siendo con eso. abusados Pero con sexualmente, uno- Ya con pero eso. con uno solo valió la pena todo el trabajo que se hizo, porque yo ya tenía claro a lo que iba. Entonces, si tú sabes en dónde estás y qué puedes hacer desde ese espacio, ya estás del otro lado. Déjame decirte, Vania, que bueno, yo he tenido la suerte o fortuna de clavarme en un DIF estatal. Y Es la gente, maravilloso. sí, aquí el tema, lo que te quiero comentar es que la gente de fuera puede verlo como que el DIF es lo bonito, ¿no? La No. cara bonita, el No, abracito, el sí. no sé qué. Mm-mm. La realidad es que cuando estás dentro hay cosas duras, muy, Muy. muy duras. Creo que es el sitio donde más duro es, incluso de todo el gobierno. Porque trabajas con intangibles y trabajas con emociones humanas. Y porque ¿Ves? pasan cosas fuertes. Lo más Claro. difícil y la pobredumbre, no solamente en cuestión económica, sino mental y de aquí. Porque ves mujeres golpeadas, ves niños abandonados, Correcto. ves familias disfuncionales donde, Sí. donde el futuro que les espera a los niños que están ahí es o sea, Difícil, muy muy complicado. complicado. Porque dicen, es que te toca la parte más bonita. No, no es la parte más bonita. Además, No es cierto, es la ignorancia, la verdad. Eso, Claro. eso viene desde ahí, ¿no? no, y además dices, ay, bueno, vas a ir a abrazar viejitos, vas a ir a cargar niños. No, o sea, no es eso. A mí no me interesa salir en la foto. O sea, tienes que ir más allá. Pero si tienes la capacitación y si tú no conoces el tema, pero tienes gente que sabe de políticas públicas y tienes gente que está especializada, es más fácil que puedas dejar tú por lo menos tu huella y no pases gris o no pases como que no hiciste nada. Pues para ir cerrando, Vania, déjame que te cambie radicalmente de tema, pero sí, te lo tengo que preguntar, creo que es ley obligado. Cuéntanos aquello, lo más random que te ha pasado a ti en tu profesión, aquella situación que dices surrealista, de qué hago aquí o por qué ha pasado esto. Bueno, ay, no sé. Cuando era periodista, X funcionario de muy, muy, muy alto nivel, nunca me había pasado información y un día corriendo fue y me alcanzó y me dice, Vania, tengo que decirle algo. Entonces todos se dejaron venir, todos los reporteros. Y dije, ¿me va a pasar algo? No, después platicamos. Y dije, pues me va a pasar algún documento o algo importante. Después fue y me alcanzó cuando yo ya me iba. Me dice, nada más 2 cosas. Si no estuviera usted casada y si no fuera yo fulanito, andaría atrás de usted hasta que me hiciera caso. Y yo así. Ay. Entonces fue un tema de... Tú no, gracias. No, volteé y le dije, no se preocupe. Dije, primero yo no ando con políticos y segundo, mucho menos con hombres casados. Le dije, entonces usted se puede ir en paz con su familia y a seguir trabajando. Yo creo que fue una de las, como muy tajante de decir, o sea... Qué bien contestado. Y otra fue hace poco en una campaña que yo quería entrar. Tenía muchas ganas de entrar porque creo que la señora tiene mucho que aportar. Me senté con el candidato, era una campaña presidencial. Muy bien, el señor, un caballero. Y a los 2 días me dijeron que no me iban a contratar Mm. porque estaba muy guapa. Vaya. Que la señora Que sí, no iba a si querer estás muy trabajar. guapa. No, que la señora Qué no iba a gran querer argumento. trabajar conmigo, que por favor le llevaran a alguien más con otro perfil. Entonces, la verdad, yo salí muy enojada de ahí porque ni siquiera tuve oportunidad de sentarme con la señora. O sea, creo que ahí fueron prejuicios de otras personas. Nunca me senté con ella, nunca pude sentarme como para poder platicar y que sí, ver si ella se sentía cómoda. Si ellas no se sientan cómodas, o sea, no pasa nada. Pero creo que son de las cosas más bizarras. La verdad sí, parece surrealista, pero es, ahora sí que sí, con esto me despido, comunicación política en estado puro y real. Así es esto. ¿Qué decirles? Un placer, Grecia, por habernos acompañado y Vania, Muchas gracias. espero que se Chimo, repita gracias, pronto, gracias. porque la verdad es fascinante tu trayectoria y todo lo que podemos aprender de ti. Lo dicho, nos vemos y nos escuchamos, así que un fuerte abrazo a todos.